un tiempo atrás, se inició en la década de los 60, se inició algo que se conoce como la carrera a la luna o la carrera al espacio. Y esa carrera al espacio surgió como un sueño de John F. Kennedy. Y ese deseo de poder llegar al espacio como tal, un día él traza el plan, traza una visión, y se reconoce como un hombre visionario porque un hombre visionario siempre tiene dos fotografías. Realmente siempre se le dice a un líder que un líder necesita tener dos imágenes y que ese líder tiene que tener una visión. ¿Y cuál es esa visión? La visión de dónde está y a dónde quiere llevar a su equipo. Y es precisamente lo que hace John F. Kennedy. Tiene una visión, Estados Unidos como tal no podía llegar allá a la luna, y dice, vamos a llevarlos a la luna. Tiene otra fotografía, ¿cuál es la fotografía? ¿A dónde quiere ir? ¿Dónde quiere llegar? De repente empiezan todos a contagiarse con ese sueño, con ese deseo, y bueno, vamos nosotros a llevarnos a la luna. Como tal, y después de un tiempo que ya había arrancado, de repente encontraron a un hombre que estaba barriendo. Y yo me pequeña y alguien en la NASA le pregunta, mano, ¿y usted qué está haciendo allí? Y está diciendo, estoy ayudando a llevar a un hombre a la luna. Estoy ayudando a llevar a un hombre ¿a quién? A la luna. Porque él entendía que aun cuando él estuviera barriendo, aun cuando él estuviera haciendo algo que posiblemente para algunos él no era un científico, él no era alguien que fuera un ingeniero, sino que era alguien que tenía un talento como tal y que lo había puesto en servicio y entendió que era parte de un equipo. A veces nosotros tenemos un problema porque generalmente queremos cambios en nuestra vida, queremos hacer grandes cosas y demás, pero generalmente nosotros queremos arrancar con cosas grandes, con cosas gigantescas y demás. Pero la palabra del Señor nos habla de algo totalmente diferente. Dice que para que puedan venir grandes cambios en nuestra vida necesitamos aprender a ser fieles en lo poco. ¿Aprender a ser fieles en qué? En lo poco. Pregúntale al que está a su lado, ¿tú eres fiel? En lo poco. Pero ya no va a empezar a preguntar sobre sus sentimientos y demás. Creo. No le preguntes si se está portando bien o no. ¿De dónde viene eso? Precisamente está en Mateo capítulo 25, 30 y 21 y en Lucas 16, 10. Lucas 16, 10 dice, el que es fiel en lo poco, en lo muy poco también en lo mucho es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto también en lo mucho es injusto. En Mateo 25, 21 dice, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Estos dos pasajes bíblicos hablan, uno de un sirviente y dos está hablando dentro de esa conversación que Dios está dando de cómo va a ser al final de los tiempos, mete ese principio allí. ¿Por qué? Porque Él está hablando y el reino de los cielos será como, y entonces empieza a dar una definición. Él dice que hay tres hombres y hay un hombre que tiene mucho dinero y que ese hombre que tiene mucho dinero, entonces este hombre lo que va a hacer es se va a ir de viaje, va a hacer unas muy buenas vacaciones y decide elegir a tres administradores. Y a esos tres administradores decide darles una cantidad de dinero. A uno le da cinco talentos. Esos talentos representaban un número económico muy alto, ¿sí? A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y luego a otro le da 1. Y de repente dice que se va y vuelve el siervo, vuelve y se sienta con los siervos y demás. Este jefe y les pregunta qué hiciste con los 5 y el man dice, mira, ya no tengo solo 5 talentos, tengo 10 talentos. Y el hombre va muy bien y luego viene otro y muestra los 2 talentos y ahora dice que ya no tengo 2 sino tengo 4. Muy bien. Y luego al de uno viene y le pregunta, ¿qué hiciste con tu talento? Y dice, no, tuve miedo. Y al tener miedo mejor lo escondí. Y entonces al esconderlo entonces se perdió lo que tenía. Y entonces el jefe se enoja y dice, tú no eres confiable porque no has sido fiel con lo que se te entregó. Y al no ser fiel con lo que yo te entregué, entonces no puedes entrar a lo que yo tengo para ti. Entonces se le ordena que se le quite lo que poco que tiene y se lo dé al que es más fiel, al de sí. Amén. Ahora, ese principio nos habla un poco del carácter de Dios frente a lo que quiere hacer con nosotros, frente a cómo Dios quiere que nosotros seamos personas ordenadas, que seamos personas fieles en lo poco para que Dios pueda llevarnos a hacer grandes cosas. Entonces, ¿qué significa ese principio? La fidelidad no se prueba en lo grande, dígale que está a su lado, la fidelidad no se prueba en lo grande, se revela en lo pequeño.
Generalmente uno dice, "Vea, yo voy a ser fiel, pero si me dan un buen trabajo. O sea, yo voy a llegar puntual, pero si el trabajo es bueno y si hay buena paga. Pero, ay, no todos tienen, no hay todos chichicuatos. Yo quiero ir para eso, yo no voy, yo no le voy a llegar temprano. Antes agradezcan que llegué. Porque nuestro pensamiento como tal es, me voy a poner a las pilas el día que me llegue una buena oportunidad. El día que me dé más dinero seré más responsable. El día que tenga más tiempo buscaré a Dios. El día que tenga una gran oportunidad es saber en ese momento si lo haré bien. Si no eres fiel en lo pequeño, tampoco lo serás en lo grande. Porque lo grande no cambia el corazón, revela o expone lo que hay en el corazón. Amén. ¿Qué es lo poco? Podríamos decir, entonces Dios me llama a ser fiel. Y me dice que en lo poco debo ser fiel. Generalmente cuando hablamos de las cosas pequeñas o de lo poco, no se está definiendo que Dios la está haciendo a un lado, sino que está diciendo es que nosotros tenemos en poco ciertas cosas. No somos buenos administradores del tiempo porque generalmente pensamos, como pasan los días, las semanas, los meses y demás, recurrentemente pensamos que nos sobra tiempo. Y no es así. Y Dios está pidiendo que nosotros podamos ser fieles en lo poco, y en lo poco tiene que ver con el tiempo. En cómo manejo mi vida. Las disciplinas diarias. Yo doy muy poco las disciplinas diarias. Entonces, para las disciplinas pasan con el tiempo. Hago las cosas como medio me funciona, pero no tengo disciplinas. Como yo manejo las responsabilidades, ¿cómo manejas esas pequeñas cosas? Dios está diciendo, si tú eres fiel en esas pequeñas cosas, yo te pondré lo mucho. ¿Cómo eres responsable? ¿Eres responsable con las cosas que tienes? ¿Eres responsable con lo que otras personas te delegaron? Él es responsable. Generalmente los conflictos en pareja suceden porque muchas veces no hay roles entre la pareja y no hay claridad sobre eso. Y es importante que nosotros como pareja o con la relación con nuestros hijos podamos tener una serie de principios como tal para que la convivencia esté bien. Pero una falta de principios o de roles establecidos como tal generan conflicto. ¿Genera qué? Conflicto. Y entonces el Señor está diciendo que necesitamos ser fieles en eso poco que a veces lo vemos. Lo otro también es cómo hablas. Lo que tiene que ver cómo hablas. ¿Eres una persona optimista o todo el tiempo eres experto en ver el error de tu pareja, el ver el error de tus hijos, el ver el error de los demás? Porque esas pequeñas cosas, cuando no cuidamos el hablar, influencian mucho a él. Ahora, eso puede sonar como un entrenador personalizado, trabajando en sus emociones, ¿no? La palabra del Señor habla de estos principios y dice que para aquel que habla bien, su vida es como un banquete de buena comida. Imagínense eso. O sea, tiene que ver cuando tú hablas, como tú hablas y demás, tiene que ver mucho en cómo generas buenos ambientes o malos ambientes. Las personas que hablan bien, que tienen una actitud frente a la vida de la manera correcta y siempre no están mirando lo malo, sino lo bueno de las personas, empiezan a tener un banquete. Pero a veces no nos damos cuenta que parte de ser infiel es que yo hoy hablé mal, pero no importa. Cada día que yo estoy hablando mal, estoy generando hábitos incorrectos. Las groserías como tal, a veces se convierten en un escudo para hacerme mostrar ante los demás o como un hábito para que todas las cosas funcionen. Pero la idea es que cuando yo digo groserías estoy hablando mal. Maldecir. ¿Se han escuchado? Usted está maldito. Usted dice que la palabra maldecir tiene que decir de algo que hablo mal. Maldecir. Digo con mal las cosas. Entonces el Señor está diciendo, yo tengo que aprender a ser fiel en esas pequeñas cosas. ¿Cómo usas lo que tienes? ¿Cómo usas lo que tienes? Aprovechas esas oportunidades que tienes, eso que Dios te ha dado y demás. Usas esas cosas porque Dios está esperando que puedas tener, que puedas trabajar en ello para que Dios te pueda poner en lo mucho. Ya ustedes van a ver, David está buscando un rey como tal. Samuel es un sacerdote. Y de repente dice, no, el rey que nosotros tenemos es ese mal, no. Ese Saúl se vive equivocado y demás, lo eligió el pueblo y no Dios. Dijeron, necesitamos levantarnos un rey. Y entonces se van a una casa donde encuentran una serie de hermanos y empezaron a mirar, no, este man
había un man grande, alto, bien parecido, como yo, como el pastor, no me creo, pero qué chido. Y las hermanas, así no le vuelven al pastor. Y lo encuentran y Samuel dice, ese man tiene una cara de rey, llevemos a este man. Y el Señor le dice, no. Entonces empezaron a mirar como, oye, ¿quién es bueno para las matemáticas? ¿Quién es bueno para eso? ¿Quién es bueno para lo otro? Pero realmente decían, no. Y digo, oiga, ¿y usted no tiene como otro chino por ahí? Porque ya miramos los 10 que hay al lado y no encontramos ninguno. Digo, yo tengo por ahí un man, es uno, pero a ese no lo queremos mucho. En otras palabras lo decían, y yo vi dónde está, vamos a ir. Y estaba un hombre cuidando unas ovejas, un man Daniel. Un man David, perdón. Estaba ya cuidando las ovejas. Oliendo oveja, a chivo, imagínense. Verán a un hombre que Dios lo llama a él porque Dios ve que él desarrolló algo, fidelidad. ¿Por qué? Porque en cada oveja la defendía con su vida. Dice que él se enfrentó a osos, a leones y demás para salvaguardar a esas ovejas. Un protector, un cuidador. Porque aún en las pequeñas cosas Dios forja el carácter. ¿Dios forja el qué? El carácter. La palabra carácter se está refiriendo a marca. La marca, algunos tienen una marca. Ustedes conocen a alguien en su familia que es perezoso. O posiblemente si no hay ninguno perezoso, posiblemente el perezoso es usted. No me quiero hacer. Pero si usted reconoce al perezoso es porque él tiene una marca. ¿Cuál es la marca? La marca de la pereza. ¿Y por qué tiene la fama de perezoso? Porque tantas veces que ha hecho lo mismo, se reconoce como un rasgo de su carácter. Entonces, cuando Dios nos está llamando a hacer cosas grandes, está diciendo, yo quiero forjar el carácter tuyo. Y yo utilizo esas pequeñas cosas para luego llevarte a hacer grandes cosas. Pero nosotros, nuestra manera de ver las cosas es que menospreciamos lo pequeño de la vida. Hoy, por ejemplo, quiero hablarles y Dios me decía, es importante lo que tú estás haciendo. Cuando tú llevas a los niños al jardín y demás, a veces con mucho esfuerzo tienes que llegar del trabajo y demás, Dios dice, yo veo eso y yo lo aplaudo. Porque Dios es feliz aplaudiendo esas pequeñas cosas. Amén. A veces nadie ve el esfuerzo que tú haces, la dedicación de esos hombres que tienen que aguantarse a su jefe, que el man en la noche anterior tuvo, no sé, una crisis y llegó a vaciar a todo el mundo y el man todos los días, puntual y demás, iban y lo vacian y demás, pero él persiste. Y Dios honra a aquel que es disciplinado, a aquel que es fiel en lo poco. Amén. Así que ponle un aplauso a esas personas que se esfuerzan. Acá hay mamás que les ha tocado muchísimo en la vida, que tienen un niño grande de 30 y 40 y tantos, que tienen que darle tetero, y el tetero es los dientes en la mañana, porque si no es en verruga. Y aún no está criando, aún está levantando y demás. Porque allí está en la mujer como tal, le ha tocado liderar, levantarse, pero también aquí hay líderes, hombres que les ha tocado difícil. Por sus manos están esforzadas, valientes y demás, y Dios honra eso. Porque a veces viene el desánimo cuando dicen, no, pero yo todo lo que he hecho y nadie, estos chinos bien desagradecidos. Ya entonces me toca darles el día al padre el dinero para que me den regalo. Imagínense. La mamá lo mismo. Y a veces pensamos, y ellos no lo hacen, digamos así, intencionalmente, sino es parte de la vida. En algún momento usted lo hizo. Pero Dios sí quiere decir, yo como a la vid, yo te vi cuidando ovejas, yo te vi oliendo a chivo, yo te vi como aún tus hermanos te menospreciaron, porque aún cuando él va a enfrentar a Goliat, los que se levantan a murmurar son su propia familia. ¿Y este man qué? Usted vaya a cuidar las ovejas porque menospreciaban lo que él estaba haciendo. Pero Dios honra esas pequeñas cosas y Dios te quiere llevar a más. ¿Qué es lo mucho? ¿A dónde Dios nos quiere llevar? Lo mucho es, Dios dice, si ellos quieren lo poco, vendrán mayores responsabilidades para ti. Vendrán mayor influencia, mayores oportunidades, bendiciones más grandes, liderazgo, un propósito más amplio. Hace un tiempo atrás hicieron un estudio y determinaron en ese estudio que si repartieran el dinero en el mundo de los más ricos y demás y equilibraran, a todos les dieran la misma cantidad de dinero, dice que en unos 5 o 7 años los pobres volverían a ser pobres y los ricos volverían a ser ricos. Y uno podrá decir, ¿por qué?
Porque pasa lo mismo cuando una persona no ha sido preparada y recibe una herencia y no sabe cómo administrar, no sabe cómo manejar el dinero y demás. Porque no ha aprendido a ser responsable en lo poco, y a veces muchas de las cosas que pasan en nuestra vida es porque no aprendimos a ser bien en lo poco, porque no somos ordenados con lo que Dios nos ha dado. Y a veces administramos mal las finanzas, administramos mal a nuestra pareja, administramos mal a nuestros hijos, administramos nuestro tiempo y demás. Y generalmente yo me encuentro con compañeros en la vida que fueron recasposos y uno habla con ellos y dice, no, si yo pudiera volver atrás de la vida de ser tan vago y me hubiera puesto a estudiar, y hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, pero cuando abrieron sus ojos, por algunos ya es demasiado tarde, pero para Dios no es demasiado tarde cuando estás en sus manos. Amén. Entonces Dios nos quiere llevar a lo mucho. Ahora, va a ayudar eso. Cuando habla de mucho, no les estoy enseñando eso para que saquen Super Saiyajin que hay en usted. Yo sabía, esto es para mí, vamos a conquistar. No, se está refiriendo a que Dios tiene propósitos en tu vida, intencionales que Dios quiere que cumplas. Porque puedes llegar a ser una persona exitosa en algo que Dios nunca te llamó. Es eso, que todas las cosas que Dios nunca te llamó y que a ti te vaya bien. Y yo encuentro muchas personas haciendo eso. Pero lo que Dios quiere es que tú vas a ser feliz cuando encuentras el propósito que Dios tiene para tu vida y empiezas a encontrar que tu vida es para Él. Amén. Y en lo que vas a ser feliz. Entonces digo esto para que podamos ser intencionales. El principio espiritual profundo de todo esto es que hay una conexión con el orden. Entre ser fiel en lo poco se refiere a ser organizados, a ser ordenados. Dios es un Dios de orden. Hace 8 días intentamos explicarlo, pero voy a tomar un momento para hacerlo. Dios es un Dios de orden. Muchas de las cosas que tú y yo no hemos recibido no es por falta de oración. No es porque Dios no te quiera bendecir. El problema es que tú no tienes orden. Y no hay manera de que pueda descender las bendiciones que Dios tiene sobre tu desorden. Pastor, pero ¿cómo así? Algunos en su área sentimental no tienen orden y Dios quiere que los bendiga con un desorden que hay en su área sentimental. Con una persona que no le conviene, con una persona que le ha hecho mucho daño, con una persona que le ha manipulado, con una persona de una serie de cosas, y Dios quiere bendecirle por esa persona, o ya se alejó de esa persona y posiblemente no ha sanado, no ha soltado. Y Dios dice, ¿yo cómo te voy a bendecir? Porque posiblemente si traigo a la persona que viene para tu vida, posiblemente la vas a dañar. ¿Por qué? Porque no tienes un corazón sano. Y así es en muchas áreas de nuestra vida. Muchas veces tú intentas que Dios te bendiga, y aun cuando tú colocas es como si tú tuvieras un vaso al revés, lo colocaras al revés y que tuviera que caer mucha agua para intentar ser bendecido. Nunca vas a ser bendecido si no vendes el vaso y permites que en medio del orden las bendiciones de Dios vengan sobre tu vida. Necesitamos comprender eso. Una mujer se encuentra con un hombre que habla precisamente del aseo y habla del orden, es un hombre espiritual. Se acerca a una mujer y le dice, ¿sabes una cosa? Yo llevo 3 años orando, pidiéndole al Señor por un cambio de trabajo y nada, no viene absolutamente nada, no pasa nada, no sé qué hacer. Y él le dice, bueno, ¿y cómo vives tú? Bueno, porque tiene que ver cómo vivo yo en que no pueda conseguir trabajo. La pregunta es, ¿tienes ordenada tu casa? ¿Cómo así? ¿Tienes ordenada tu casa? Bueno, ya que me pregunta, yo le voy a decir, lo que pasa es que yo llego muy tarde todos los días y la cocina anda cochina. ¿Por qué? Porque yo medio lavo la loza que utilizo y demás, sí que porque no me da tiempo. Pero tengo una fila de ropa por allá donde no sé cómo se confunde entre la limpia y la sucia. Un pilar de ropa sucia y otro de limpia y a veces se mezclan y yo no sé, salgo todos los días de afán y nada. Y tengo en la oficina que tengo en el estudio hay un reguero de papeles y una serie de cosas que a veces me confunden y demás. Entonces este hombre le dice que empieza por ahí, empieza por ordenar tu casa, empieza por organizar, empieza a sacar. Ella decía, yo no sé con tanta cosa que hago, no sé si regalarla, no sé si venderla, no sé. Y yo le digo, empiece a traer limpieza, orden sobre su vida. Eso pareciera que fuera un pequeño detalle para nosotros, pero yo podría preguntarte esta mañana, ¿cómo estás organizado? ¿Cómo está tu casa? Si yo pudiera ir en estos momentos y llevarte un gran regalo, ¿qué me recibiría? ¿Una cama extendida?
pastor, pero es que el domingo uno sale volado para la iglesia, qué orden y qué nada, pastor, pero ¿qué podría pasar? O la excusa tuya es esa, que hoy fue porque llegaste temprano, pero la misma excusa de lunes que sales a la universidad. ¿Dónde están las medias? ¿En la ropa sucia o pegadas en el techo? ¿Dónde están? ¿Cómo está el baño? El espejo está lleno de colgate cuando te empiezas a limpiar los dientes y demás. ¿Dónde está? ¿Dónde está, por ejemplo, tu ropa interior que nadie ve? ¿De dónde lleva? ¿Ya lleva 4 o 5 días puestas o no? No, eso aquí no pasa, eso es en otros países. Esa clase de cosas, esa clase de falta de orden, tiene que ver cómo te va en la vida. Y tú crees que viviendo una vida desordenada no tiene nada que ver con tu interior, que es necesario, yo entiendo, y ese principio no lo puedo perder. Y aquí hay una gran diferencia entre los que hablan de disciplina y los que hablan del Señor. Los que hablan de disciplina, sin Dios dicen esfuerces, usted puede, hágale, usted lo puede hacer, usted puede conseguir un buen trabajo y demás. Muy bien, muy lindo, pero le va a servir hasta los 35 años cuando ya tenga todo y se sienta como vi que dice en la vida, bailas, no encontró nada. Pero cuando se acerca a Dios, los cambios no suceden por fuera, suceden de adentro hacia afuera. Cuando viene Jesús sobre tu vida, automáticamente allí es donde los cambios se producen. Hay una gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era como lo que lo va a cambiar de la norma, cambie. Mira, ahí hay una serie de cosas para que usted cambie. Número 1, número 2, número 3, siga eso y allí cambie. Y el Señor dice, no, la ley no cambia a nadie. Lo que cambia es que no podemos cambiar de afuera hacia adentro, sino necesitamos de adentro hacia afuera. Entonces, ¿a eso qué se refiere? A que yo necesito a Jesús para que me alumbre mi oscuridad y allí empiecen a realizarse los cambios. ¿Amén? ¿Claro con eso? Ahora ya con eso el Señor está diciendo, entonces necesitas empezar a tener orden. Porque lo que sucede afuera, tú no puedes estar organizado en el corazón. Entonces a veces cuando tú estás fatigado, cansado y demás, y llegas a la casa, yo recuerdo que tenía un empleo, estábamos trabajando en un programa del CBP y nos pedían una mano de documentos todo el tiempo. Mi esposa me ayudaba y demás, pero eran unos arrumes de papel y demás. Y ya cuando teníamos que entregar a fin de mes, entregar los informes y demás, nosotros como, wow, ya puedo descansar, eran noches enteras. Pero yo me iba a ir a descansar y yo decía, bueno, arreglemos todo este desorden, porque yo sentía que si me iba a dormir, como que no estaba bien, como que sentía que no habías terminado el ciclo. El orden se refiere a terminar ciclos. Hay cosas que tienes que dejar, personas que tienes que dejar, cosas que tienes que empezar a organizar. Porque si tú no te ordenas, vas a seguir siendo fiel en lo poco, y en lo poco no eres fiel y Dios no te puede usar para grandes cosas. Amén. Entonces la pregunta es, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu casa? Y no tiene que ver con que tengas mucho dinero o poco dinero. Conozco personas muy humildes que tienen una casa supremamente organizada y son chicos que potencialmente, mire, yo lo he visto en mi vida. Yo recuerdo que unos vecinos que vivían cerca de mi casa, yo llegaba siempre a su casa y era un caos, un desorden y demás. Pero también conocí una familia donde sus hijos tenían disciplina, orden. Antes de salir de la casa, antes de utilizar el colegio, tiene que estar todo muy bien organizado, y que más o si no nadie sale. Y en la vida he podido ver que los que vivían en un desorden y demás son personas que ahorita tienen trabajos que son poco remunerados y demás, pero los que estaban organizados y demás entraron a la universidad, son profesionales y demás, porque había disciplina, porque había ¿qué? Disciplina. Entonces el Señor sí está interesado en que tú y yo seamos personas ordenadas, organizadas. Y esta chica, después de que habló con este hombre, dice, está bien, yo voy a organizar. Y este hombre le dijo, vaya, coja y separe lo que va a regalar, separe lo que está limpio, organice su casa y demás. Y ella dice, para mí fue como empezar de nuevo. No sé si a usted le ha pasado, pero usted dice, uy, vamos a cambiar la habitación de lado, y usted la organiza y es como un iniciar de nuevo. Limpiamos la casa, le volteamos el colchón porque ya los resortes estaban saliendo. Ahí usted empieza a decir, wow, eso tiene un efecto. Ahora yo no quiero decir que aquí es mágico o algo así, sino que Dios es un Dios de orden. El Señor separó las tinieblas de la luz, la tierra de los mares, porque Dios es un Dios de orden. Pero Dios dice, yo te quiero bendecir, pero cada vez que te voy a bendecir, ¿cómo voy a bendecirte si todo es un caos?
Todo es un desorden, hay cosas que tienes que arreglar, hay cosas que tienes que ordenar, porque eso yo te lo estoy pidiendo para que puedas crecer. Amén. Si ustedes van a ver a los japoneses, a los niños en Japón, ellos no tienen una persona que les organice los salones. A ellos les ponen a que hagan el aseo. Hace unos años hubo una problemática porque un colegio lo que intentó fue poner a los niños a que barrieran, organizaran. ¿Cómo van a poner a hacer eso a mis hijos? No, para eso yo pago, para eso no sé qué. Ya entiendo. Pero en Japón intencionalmente lo hacen porque le están diciendo al niño, mire, usted se va a encargar de su desorden, pero también del desorden de otros. Hay cosas que usted tiene que hacer porque nadie va a hacer por usted. Y usted va y mira en Japón, que en Japón son supremamente limpios. Son las personas que han ido allí y demás empiezan a ver limpieza. Pero ¿dónde salió esa limpieza? Porque hay una conciencia personal en cada uno de ellos que tienen que cuidar su espacio. Y todos al cuidar su espacio no necesitan un ejército y demás para que estén limpiando la mugre allí en Japón. Es porque son ordenados, porque son organizados. ¿Qué cosas tienes que ordenar? Hay cosas que a veces nosotros somos como la malicia indígena, a veces nos mata. ¿Qué? Entonces usted tiene un carro por ahí a los años 90 y se le da un repuesto, usted ya lo tiene del 80, del 85, del 87 y es un caos allí. Porque a veces el desorden nos lleva a ser recursivos, pero no a dar lo que necesita. Entonces sigo con el ejemplo del carro, un repuesto de un carro que no es el modelo, pero ese le sirve, hagámosle. Y entonces tiene un Frankenstein de carro, porque a veces eso refleja el desorden, porque a veces el desorden es porque no quiero invertir y demás. Y a veces somos más dados como a que no querer comprar un carro nuevo que a comprar un carro viejo. ¿Sí? ¿Por qué no tener la mentalidad de comprar un carro en ahora? Los que me conocen saben que no estoy hablando de prosperidad como el sentido de identidad, pero si hay algo que Dios quiere es que mejoremos nuestra mentalidad, que vivamos de la mejor manera, no para hacernos más interesantes y más populares que los demás y pasarle el carro a los otros y súbase pero adelante porque yo voy a marchar con mi carro. No estoy hablando de eso, estoy hablando de mejorar nuestra mentalidad. Pero a veces nosotros somos dados a que todos nosotros tenemos cosas que sabemos que tenemos que dejar ir, cosas que tenemos que soltar, y hay cosas que tienes que dejar. A veces lo peor que le puede pasar a uno es un corazón cauterizado, que el desorden se haya vuelto parte de su vida, que usted ya no vea el desorden y ahí está, y usted se acostumbra a vivir así, estresado, vuelto nada. El orden, Dios lo quiere que nosotros lo pongamos en nuestra vida como algo claro para que venga realmente una paz interior y demás. Los estudios, han hablado de estudios de por qué las personas cuando están estudiando, ¿qué deben hacer para retener más? Se han sacado muchas posturas frente al tema. Y una que han descubierto es que no se puede estudiar cuando hay desorden. Entonces algunos de ustedes dicen, ¿por qué a mi hijo le va mal? Usted tiene el celular, el computador, la tablet y el televisor prendido. Y usted intenta que el chico se pueda conectar, no puede. Cuando usted se la pasa mirando videos y demás, hablábamos de que una persona se demora 23 minutos para volver a concentrarse y volver a retomar. Hay cosas que usted tiene que hacer intencionalmente. Hay cosas que usted tiene que decir, voy a meterme a estudiar, mi celular se queda a un lado. Las notificaciones y demás se quedan a un lado. Va a ser un tiempo de 45 minutos, una hora, donde posiblemente voy a tener un bloque de 40 minutos, 10 de descanso y 10 de ir al baño y demás. Pero que pueda ser intencional. Pero parte de que usted dice a veces es que yo no soy tan pilo, es porque posiblemente usted es una persona desordenada. Y por eso los estudios han dicho una persona desorganizada es muy complicado que pueda retener lo que está aprendiendo. Amén. Gracias por esos aménes. Amén. Gracias. Hágame de eso. Súbale la cuestión de eso. Creo que debemos ser fieles en lo el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo va a poner. Es intencional lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Entonces necesitamos empezar a realizar una limpieza profunda.
mi invitación para ti, o sobre todo para las parejas y demás, cojan esta semana y empiecen a sacar cosas que hay que dejar ir. Si hay cosas que usted hace un año no se pone, ¿para qué las sigue teniendo allí? ¿Me entiende? Hay cosas que usted dice, ay, me encontré esta tuerquita, para algo sirve, yo no sé para cuánto, y la tiene hace como 20 años. Usted empieza, ay, esos zapatos no sé, pero para algo me sirven, están rotos y demás, pero eso fue heredado de nuestros papás cuando nuestros hermanos nos heredábamos de nuestros hermanos las zapatillas porque no daba más plata, pero a veces eso es mentalidad de pobreza. Y no estoy diciendo que Dios tenga nada contra los pobres, Dios ama a los pobres, pero me estoy refiriendo a la clase de pobreza mental. Porque a veces un día nos ajustamos y pensamos que vivir así es normal. Entonces un día usted pasó por una crisis donde solamente comía pechito y menudencia, porque no había para más. Hoy va a haber pollo, sí, pero la cabeza del pollo es porque no hay pollo. Y entonces nuestra mentalidad es pensar que eso es normal. No, eso no es normal, está bien, si hay plata para apoyo y demás ahora, bueno, algunas dicen, ahora yo veo a las personas, los más jóvenes diciendo lo mejor son las sopas de menudencias porque esas las va a volar. Estamos preocupados por eso, pero la idea es que podamos nosotros tener una mentalidad de vivir bien, de vivir cómodamente, pero a veces esa manera de vivir desorganizada no permite que podamos vivir con la comodidad que necesitamos. Entonces los reto esta semana a que coja su closet y empiece a sacar lo que necesita. Véndalo, regale, pero eso va a traer paz mental sobre su corazón. Una pareja estaba que se separaba, estaban con problemas graves, no podían avanzar, no tenían trabajo y demás. Un consejero les digo, bueno, ¿y cómo están? Y, no, nuestros hijos ya están, ellos se volvieron profesionales, se fueron y demás, están trabajando en otras cosas. Bueno, ¿y cómo está su casa? ¿Puedo ir a visitar su casa? Cuando entraron a él, este hombre entró a su casa, era un museo. ¿Por qué un museo? El chino ya con 20 y tantos de años y todavía tenían juguetes de ellos. Tenían un chifonier y demás que no usaban, un poco de libros y cuadernos, una serie de cosas allí, metidas en ese cuarto y demás, en toda su casa. Y él dijo, bueno, pues ustedes tienen un museo del pasado. ¿Cuántos de ustedes tienen un museo del pasado? De cosas que les heredaron. Hay gente que le gusta deshacerse de las cosas y ustedes las reciben todo el tiempo. Un día alguien nos iba a regalar algo con mi esposa y yo le dije, es que esa persona está acostumbrada siempre a regalar algo que le sobra. Regalen algo bueno, pero a veces regalan cosas que no. Y a veces uno se convierte en una persona que le gusta eso, que todo el tiempo le esté regalando, dando cosas y demás. Y eso trae un problema a la larga. Ahora, les digo a esta persona, ¿saben qué es lo que tienen que hacer? Empiecen a organizarse. Y lo que ellos empezaron a hacer durante toda una semana, empezaron a sacar libros, empezaron a sacar una serie de cosas y demás. Luego llamaron a este consejero y le dijeron, yo no sé qué pasó, pero nos sentimos libres. Y una semana después, 3 meses después, este hombre tenía un mejor trabajo y la señora empezó con un emprendimiento que más empezó a vivir bien. ¿Por qué? Porque si hay algo de fuerza en el orden. Cuando usted llega a algo y ve algo dentro de su casa que usted no usa, le está robando espacio, le está robando paz mental, ¿sí? Y no hay comodidad dentro de su casa. Por eso las personas a veces viven de una manera sencilla y producen mucho. Ustedes van a ver, por ejemplo, que algo que critican es que dicen todos quieren ser buenos empresarios, quieren ser su propio jefe y demás. Pero vayan y miren a los más ricos, son personas que visten muy sencillo y demás. Su celular no está tan complicado, su reloj y demás. ¿Por qué? Porque aprendieron a vivir sencillos y porque saben que en la sencillez pueden tener más creatividad, pueden rendir más. ¿Amén? Pareciera que esto nos aleja un poco de los principios espirituales, pero no es así. Quiero volver a aterrizar el mensaje. Dios quiere que seamos personas ordenadas. Necesitamos empezar a ser organizados en cada una de las cosas que nosotros tenemos. Pero también hay limpieza profunda que tenemos que tener. Kenji, japonés, habla precisamente del orden y del aseo. Y es un hombre, es un japonés, un día quiere suicidarse, pero de repente tiene su mamá que es colombiana y su papá es japonés. Y entre la mamá colombiana es la que lo levanta para que no lo haga.
Y de repente lo vienen y lo traen acá a que descubra sus raíces y va a Ciudad Bolívar, y cuando va a Ciudad Bolívar empieza a ver una serie de problemas, una serie de cosas, donde empezó a ver la vida de una manera totalmente diferente, porque los japoneses eran tan estructurados que no tenían problemas. Y que los japoneses necesitan problemas, pero los latinos necesitamos oro. Y él empieza a hablar un poco de que es necesario que la disciplina vence la inteligencia. Pero si hay algo que él fundamenta todo el tiempo es lo que habla la palabra, y tiene que ver precisamente con orden, con limpieza. Y dice que la disciplina empieza cuando empezamos nosotros a ser ordenados, cuando empezamos a colocar las cosas en su lugar. Cuando usted deja una gorra por ahí, pues usted vaya y agarre esa gorra de una vez y déjela en su lugar. Vaya y coja esa llave que a veces se le pierde y a todo el mundo se enrahorna en la casa. ¿Dónde está la llave? Ay, si las tengo que matar. Por el desorden tan llenazo que tenemos, no sabemos dónde están, porque no somos ordenados. Seamos ordenados con la puntualidad, seamos organizados con la limpieza, porque también hay una limpieza interior. Hay cosas que se tienen que limpiar. ¿Qué cosas se tienen que limpiar? Hay personas que usted tiene que soltar. Hay personas que usted tiene que pedir perdón o ir a hablar con ese chicharrón que usted hace rato lo tiene ahí metido en el closet de su corazón. A ese primo, yo sé, estamos perdidos, llevamos como 3 o 4 años, pero que coma miércoles, jueves y viernes, yo no voy a poder hablar con él, y suerte es que un día llegaré, pero vamos a hablar. Eso está sucediendo en tu corazón. Esa conversación pendiente con tu hijo. Yo veo papás adultos que tienen un miedo a su hijo adolescente. O peor aún, yo veo hombres que le tienen miedo a su esposa, porque si hablamos de finanzas me van a caer. Yo prefiero no hablar de eso. Hable de esas cosas. Que lo que cometió, dígale que el dinero que tenía para las vacaciones se le fue en el carro, dígale. Le estoy ayudando como pastor. Hay cosas, fuera de cualquier broma y demás, hay cosas que tenemos que organizar y soltar. Dios sabe que cuando empezamos a tener resentimientos en los demás, tenemos un lazo que se tiene que romper. La falta de perdón de alguna manera genera amargura, resentimiento. Dios dice, el perdón no es una decisión, el perdón es una ¿qué? Decisión. Hay conversaciones que yo tengo que tener con mi familia o con mi pareja y tengo que hablar claramente. Tenemos que hablar. ¿De qué tenemos que hablar? De cómo estamos administrando las finanzas. ¿Tenemos que hablar de qué? Tenemos que hablar de cómo está nuestra vida sexual. Ay, pastor, Dios hizo la sexualidad para que la disfruten. Dios no tiene ningún pecado. Necesitamos hablar de la corrección de nuestros hijos. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Qué estamos permitiendo? ¿Qué estamos haciendo? Pero necesitamos hablar. Si eres mamá soltera como tal, eres una guerrera y eres una valiente, pero aún así tienes que hacer las cosas y tomar el toro por los cuernos. Tenemos que tomar decisiones drásticas ya, los domingos para el Señor y para la familia. No lo negociamos. Pero ¿qué vamos a hacer? No lo negociamos. Es un tiempo donde nuestros hijos, la mejor manera de mostrarle amor a nuestros hijos es con tiempo. ¿Es con qué? Con tiempo. Necesitamos pasar tiempo con ellos, necesitamos hablar con nuestra pareja, necesitamos desnudar nuestro corazón con ellos y empezar a hablar de cosas que son incómodas, pero que se necesitan hablar. Entonces, ¿qué cosas debes hacer? Y que en esta semana puedas hablar, que puedas exponer delante del Señor aquellas cosas que no están bien, pero necesitas poner orden. Tú y yo queremos progresar porque parte de la esencia del ser humano, Dios nos hizo para que avancemos en la vida. Necesitas ser valiente. Porque voy terminando con eso, valiente, porque a veces tomar decisiones como estas o enfrentar ciertas cosas duelen, pero hay cosas que ya tienes que dejar ir, personas que tienes que soltar, cosas en tu carácter que tienes que dejar, o por lo menos empezar a trabajar y ser consciente de eso. Nunca vas a cambiar si no eres consciente de lo que está mal. Yo soy borracho, yo no soy borracho, yo no tengo ningún problema, soy borracho. Nunca va a cambiar si no es consciente de que necesita cambiar, de que necesita poner todo en orden. José fue bien en las pruebas. ¿Qué pasó con José? José, un día sus hermanos lo ven. Un día luego lo acusan de que violó a una mujer, porque nunca la violó, pero empezó a trabajar en la casa de Potifar y fue un hombre que administró bien las finanzas.
Y luego de esa prueba, esa situación, lo llevan a la cárcel, imagínense. Y luego de la cárcel lo llaman para ponerlo al segundo al mando, porque Dios dijo, este hombre ha sido tan fiel en las pequeñas cosas que ahora viene una hambruna para el mundo, y este hombre, con lo que aprendió en esas pequeñas cosas de fidelidad, estableció una manera de tener una bodega que fuera la bodega del mundo, para que en esos tiempos de escasez pudiera haber comida para el mundo. Amén. Yo hoy te digo esto, posiblemente hoy estás pasando por una prueba, pero sé fiel en la prueba. Aún esa situación que tú no entiendes, ser fiel en esa prueba. Aún en esa situación que te parece injusta y demás, y Dios te está diciendo, aguanta, aguanta, sé fiel, porque Dios honra la fidelidad. Amén. Ay, yo necesitaba escuchar eso. Un aplauso al Señor. Necesitamos ser fieles. Necesitamos ser fieles a lo poco. Entonces, el secreto oculto de las grandes cosas, el que es fiel en lo muy poco también, en lo más es fiel. Amén. Ahora, cada uno. Voy terminando con esto. Dice acá. Por favor, lo que Dios quería, lo que queremos es que hay un peligro en despreciar lo pequeño. Uno de los problemas más grandes es pensar, esto no es importante, esto es muy pequeño, esto no cambia nada. Todos los grandes ministerios de influencia o el deseo de sello de presencias que nosotros entendemos, nos empezamos a llegar con la comunidad de todo lo que nos falta, o empezamos a hacer una respuesta para las familias y demás. Nosotros elegimos hacer una respuesta para las problemáticas que hay en la familia y demás, y ir por la familia. Pero a veces nosotros menospreciamos, porque a veces es lindo cuando uno llega a una super iglesia grande y demás, con muchas luces y demás, y uno se esconde detrás porque uno dice, ay, yo no quiero adquirir responsabilidad, pero sí quiero ser bendecido. Pero Dios se está llamando a que necesitamos ser fieles en lo pequeño para que Dios nos ponga grandes cosas. Y el llamado para la iglesia es ser fiel en lo que Dios te está llamando a hacer. Si Dios te puso en este lugar, ser fiel. Empecemos a soñar en grande, pero cada cosa que Dios nos dé, hagámosla con amor, con cuidado. Pero no pensemos, esto no es importante, esto es muy pequeño, esto no cambia nada. Claro que cambian las cosas. Claro que lo que tú haces por tus hijos cambia las cosas. Claro. Mucho de lo que tú eres es parte de lo bueno que hicieron tus padres contigo, o tus familiares, o los que te pudieron sostener y demás. Parte es eso, y es parte del legado que nosotros vamos a dejar. Pero dígale al que está a su lado, la fidelidad es una decisión diaria. Sí. Eso, lo que... Hoy necesito entender que hoy voy a buscar a Dios. Hoy voy a hacer lo correcto y hoy voy a ordenar mi vida, pero eso se refiere a tomar decisiones. ¿De tomar qué? Decisiones. Tú no puedes seguir tomando decisiones por emociones. A veces a nosotros nos da muy duro y tienen toda la razón, porque a veces como pastores lo que queremos tocar es las emociones de las personas. Y por eso hay tanta manipulación dentro de las iglesias y la fe y demás. Y por eso hay tantas ridiculeces y demás que pasan, porque a veces tocamos las emociones de las personas. Estos son cristianos que tarde o temprano van a caer cuando venga la prueba. Algunos cristianos no pecan, pero es por falta de oportunidades, ¿me entienden? Pero lo que nosotros buscamos, o lo que el Señor está buscando, es que en la esencia realmente seamos firmes. Pero ¿cómo nosotros vamos a empezar a crecer o a madurar en nuestro cristianismo? Cuando tomamos decisiones y nos hacemos responsables de ellas. Pues necesito tomar decisiones. Si yo voy a ordenar mi vida, yo necesito tomar la decisión, no en las emociones, porque las emociones dependen, y de repente, ay, no, qué pereza, no sé qué, mire lo que viene, no sé qué más. Hoy un maratón de Netflix toda la tarde, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro. Y entonces las emociones, hasta que un día te encuentres, o con la muerte de un ser querido, o con alguien muy como tú que digas que estoy haciendo conmigo, y eso te haga reaccionar. Hoy toma la decisión del primer paso, de decir, hoy empiezo a cambiar el resto de mi vida, porque Dios así lo ha llamado. Amén. Entonces la fidelidad en esas pequeñas cosas permanezca, se afirme. Algunos dicen, pero estoy haciendo esto que a otro le deberías, hágalo. Usted está ganando, otro está dejando de hacer. Nuestra mentalidad es, ¿y por qué no ayuda? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué no sé cuánto? A veces el tener la carga de otras cosas forja el carácter.
Y entonces sus jefes lo van a empezar a ver, no para que lo manipulen ni para que se aprovechen de su tiempo, pero lo van a ver como una persona confiable. Porque el problema ahora, en este tiempo, es que están buscando para contratar personas que tengan inteligencia emocional. ¿Y cuál es la inteligencia emocional? Que trabajen y que se sepan relacionar con los demás. Pero lo que están buscando las personas no es tanto los profesionales, sino que hagan caso. Porque todos quieren llegar a decir, no, pero así, pero no sé qué. Sí, hay mucho profesional, pero hay momentos donde hay que hacer caso. Y eso no te hace pequeño. ¿Me hago entender? ¿Amén? Hay cosas que tienes que aprender. Y yo entiendo, a veces me encuentro con jóvenes y demás, y yo les aprendo. Yo soy de los que les preguntan. Me encanta, por ejemplo, cuando veo un joven muy venido con Dios, yo lo llamo. El pastor está llamando a un chino que está 20 años menor que él. Si yo digo, hermano, ¿y cómo es esa relación con Dios? ¿Y cómo trabaja? ¿Y cómo hace? No, pastor, pues yo hago esto, yo hago lo otro, y no sé qué. Y me inyecto. A veces hemos perdido la humildad de aprenderle a los demás. Hay cosas que no sabemos manejar, por eso la palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero también la sabiduría es pedir consejo a personas que les puedan ayudar. No al compadre y se la pasa todo el tiempo allá en el billar, no a la comadre que se la van a hablar de los demás, no. Personas sabias. ¿Cómo uno reconoce a una persona sabia? Por su manera de ¿qué? De vivir. Se le pueden decir muchas cosas, pero lo que refleja una persona y que usted y no le va a echar cuenta a usted es cómo vive. Uno puede empezar a decir que esa persona sí. Hay otros que son muy cuenteros y uno va a ver su vida y no hay sabiduría, hay posible conocimiento. Pero hay una gran diferencia. Entonces, muchos están esperando un momento grande para cambiar su vida, pero Dios está esperando que se afine lo que ya tienes. Amén. Eso pequeño que tienes allí es una oportunidad para lo que Dios tiene para ti. Así que levántate y pelea por eso. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por todos aquellos que nos acompañaron. Dios los bendiga. Bendiciones.